Hola, soy Mónica y eso es Spanish My Passion. Te invito a la tercera parte de nuestra charla con Nayeli. Hoy hablamos de las creencias y cómo y por qué vale la pena cuestionarlas y cambiarlas. Si no has visto el video anterior, número 1 y 2, aquí tienes un enlace para verlo. Lo tienes también en la descripción de este video. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Hola Mónica, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Saludamos a todos nuestros seguidores nuevos también, muchas gracias. Nos encanta que haya tanta gente que tiene la misma pasión que nosotros, que es siempre español para nosotros y siempre es desarrollo personal. Sí, bienvenidos y muchas gracias por seguir aquí. Queridos, si tenéis las preguntas o las propuestas del asunto nuevo que vale la pena hablar y que vale la pena buscar las informaciones, más informaciones, esperamos a las informaciones en los comentarios. Vamos a preparar algo nuevo con Nayeli. Y otra información, si hay alguien que quiere hablar con nosotras, dos, no sé si se puede decir en persona online. Eso es posible en nuestra comunidad de Spanish My Passion. Eso es posible y eso es posible también hablar con otros miembros de nuestra comunidad porque eso es siempre interesante. Cada persona tiene generalmente los mismos problemas y tal vez vale la pena conocer otra perspectiva de persona que viene de otro país porque hay personas que vienen de países diferentes, pero hablan español como nosotros y como vosotros. Hoy vamos a continuar el tema de las creencias con Nayeli. Yo digo que vamos a continuar porque hemos preparado dos videos anteriores y este video puede ser considerado como una parte de serie de las creencias. Vale la pena ver los videos anteriores porque hemos explicado qué son las creencias, dónde nacen, que nos enseñan y por qué ellas son tan importantes y cómo influyen en nuestras reacciones y nuestro futuro. Y Ujú. hoy queremos decir cómo y por qué vale la pena cuestionar las creencias. Ya sabemos que ellas influyen mucho en el futuro, pero también en nuestras relaciones. Y esta influencia puede ser positiva y negativa. Comenzamos con Nayeli, como siempre, de las cosas positivas, ¿no? Elegimos cuatro aspectos de cada influencia positiva y negativa. Uno, fortalece nuestra autoestima, nuestra Ujú, autoconfianza, ¿sí? ¿Y eso, qué ujú. significa eso para ti, por ejemplo, Nayeli? Yo creo que es importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Que tienen una influencia positiva y negativa. Son cosas, como vimos ya en los videos anteriores, que impactan en nuestra vida cotidiana, en nuestra incluso como en nuestro trabajo, ¿no? En lo que hacemos diariamente. Si hacemos este recuento que tú acabas de mencionar, ¿no? Que impactan en la confianza o pueden bajar nuestra autoestima, creo que es muy claro con los ejemplos de los videos anteriores. Tú mencionaste un ejemplo muy interesante en alguno de los videos. Se trataba sobre un reporte que tenías que hacer para un trabajo. Entonces creo que la persona que cuestiona sus creencias puede tener herramientas para poder ir por otro camino, para poder generar un conocimiento de sí mismo
y poder conocer sus capacidades para que así pueda impactar en la confianza. Lo contrario es, si nos quedamos con estas creencias que no son nuestras o estas creencias limitantes, pues vamos a mantenernos en un solo lugar, desde mi punto de vista. Pero ¿tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Yo solamente puedo decir que para mí eso es lógico, porque para mí eso presenta esta situación que yo sé que yo siempre puedo superar los problemas y eso Ujú. aumenta mi autoestima. Eso provoca que yo sé que soy fuerte y que yo puedo luchar con cada situación difícil para mí. De acuerdo. Sí, sí, estoy Dos, de acuerdo. dos, crean optimismo. ¿Y qué opinas? Por qué ellos crean optimismo? Creo que va relacionado un poco con la autoconfianza, incluso yo podría relacionarlo con la autoestima y el autoconocimiento. Entonces, puedes tener una visión de hacia dónde vas y de las cosas que puedes hacer, ¿no? De una manera un poco más concreta y más, no subjetiva, sino más precisa. Creo que también puedes saber cómo salir adelante, porque ya conoces tus capacidades. Crean optimismo porque nos dan estos filtros diferentes, estas gafas que nos ayudan de observar nuestra realidad, pero en el color de la felicidad, por ejemplo. Sí, eso es Ujú. optimismo para mí. Tres, facilitan lograr los objetivos. Creo que, pues lo mismo, no quiero sonar tan repetitiva, pero sí creo que va relacionado. Lo que quiero decir aquí un poco es que no es que estemos diciendo que todo va a ser más fácil, ¿no? O todo va a estar pintado de color rosa después de cambiar nuestras creencias, pero sí creo que va a ser una gran herramienta para poder crear como una nueva visión ante los problemas o ante las situaciones. Obviamente, aunque seamos muy optimistas, ¿no? Tal vez puede ser que veamos que una situación va a ser difícil. Y entonces ahí vamos a ver, ok, tengo estas posibilidades o estos caminos para poder salir adelante o para poder, no sé, resolver el problema. Creo que tal vez cuando estamos en un lugar en donde solo vemos un camino, ¿no? Yo a veces digo como los caballos que les Sí. ponen como para no distraerse del mundo, pues no vemos estas opciones que tenemos, ¿no? Incluso no vemos para adentro, no nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, con unas capacidades reales. Entonces, no se trata de romantizar el cuestionar las creencias, pero creo que sí vale la pena hacerlo porque tendríamos un mayor conocimiento, tanto del entorno, de nuestras capacidades, de nosotras mismas, incluso puede ayudar a la parte que ya decíamos, la autoconfianza y el optimismo, a poder saber con qué sí vamos a poder y qué cosas necesitamos o qué herramientas necesitamos trabajar cuando no podemos con algo. Y número cuatro, mejoran las relaciones. Sí, para mí eso es lógico porque como cada persona, nosotros nos gusta tener las personas positivas en nuestro alrededor. Y cuando las tenemos, nosotros somos más optimistas también. Y cuando pensamos de forma más optimista, somos como un imán, atraemos las cosas buenas, atraemos las personas positivas, más de personas positivas, atraemos más emociones positivas. Y yo pienso que eso provoca
que tenemos las relaciones buenas con otras personas porque cada uno quiere tener otra persona que no nos juzga, que es honesta con nosotros. Pienso que eso es tan importante. Sí, creo que podría rescatar un comentario que hiciste en los videos pasados y tú dijiste que nuestro cerebro a veces no distingue, ¿no? Como los pensamientos de la realidad. Y creo Sí, que eso es bien importante. Entonces, creo que cuando comenzamos a pensar diferente, podemos obtener estos resultados que ya mencionaste, porque al final nuestro cerebro va a buscar lo que nosotros estamos trabajando en nosotras mismas o en nosotros mismos. Entonces, es un cambio de perspectiva o un cambio como de visión, ¿no? Entonces, si nosotros antes íbamos así y nosotros quitamos, podemos ya tener una vista más panorámica, podemos buscar otras cosas, podemos crear otras realidades. eso es verdad, eso es verdad. Y por eso decimos que las creencias tienen tanta influencia positiva en nuestras relaciones, en nuestra vida. Tienen también las influencias negativas. Uno, baja nuestra autoestima y autoconfianza. Eso es lógico también, porque yo me siento que no puedo superar, siempre hago algo mal, no soy capaz de hacer algo bien. Y eso, todo eso provoca que no tengo buena autoestima y autoconfianza. Sí, incluso no conozco estas limitantes, ¿no? Sí, Me quedé con la observación o los pensamientos, las creencias de mi pasado, ¿no? No hay un autoconocimiento actual o real. dos, gran pesimismo. Todos vemos todas las cosas en color negro, ¿no? Cuando somos pesimistas, ¿no? Eso es algo totalmente al contrario del optimismo. Y no nos gusta tener las personas pesimistas en nuestro alrededor y por eso nos lleva al otro punto, tienen la influencia negativa de las relaciones, ¿no? Cuando nosotros siempre estamos de mala leche, de mal humor, no hay mucha gente que quiere acompañarnos, ¿no? Sí, tirando mala onda. Sí, y finalmente se complican lograr los objetivos. Yo pienso que tenemos esta situación que yo quería algo, pero, pero no soy capaz, no puedo, soy demasiado. Sí, son cosas Sí. negativas y son cosas positivas. Vale, y ahora pienso que vale la pena decir sobre la cosa muy, muy importante. Eso es una conciencia que tenemos que tener, ¿no? Para ver qué pasa con nosotros en nuestro alrededor, pero también qué pasa con nosotros mismos. Y vale la pena saber que tenemos creencias que son conscientes y las Ujú, creencias que son inconscientes, porque ellas deciden por nosotros. mm, Y cuando lo sabemos, podemos cuestionarlas y podemos probar de cambiarlas. Y yo pienso que este proceso de cuestionar las creencias es tan importante que comienza de esta conciencia, pero siempre comienza de algo. Para mí comienza de una perturbación, de un sufrimiento tal vez. ujú, Y gracias ujú. a eso sabemos que tenemos una creencia que es limitante, esta perturbación, ¿sí? ¿Qué es perturbación? ¿Cómo podemos explicar que sentimos esta perturbación? ¿Qué es para ti, por ejemplo? Yo creo que es algo que no me hace sentir bien, como algo con lo que no me siento cómoda o algo que causa un ruido interno, algo que me incomoda, ¿no? Como que no.
como que me pica, exacto. ¿no? No puedo estar a gusto en este lugar o con este pensamiento. Sí, exacto, estoy de acuerdo. Para mí es algo como síntoma físico, ¿no? Que yo puedo Mm, sentirlo en, no sé, en mi pecho, en mi barriga, ¿no? Tal vez tengo los problemas con el sistema digestivo o con la piel, por ejemplo. Yo pienso que cada esta perturbación depende de cada una, ¿no? De persona. Pienso que cada persona tiene otra perturbación, pero vale la pena escucharnos y que podemos decir que siempre podemos observar, por ejemplo, psicólogos o terapeutas. Ellos siempre dicen que la primera cosa de cambiar nuestra vida es siempre observarnos, porque si no lo hacemos, esto nos lleva al estrés, que eso no es asunto ujú, para hoy, pero queremos marcar de importancia de esta observación de nosotros, de esta observación de perturbación. Vale, tenemos perturbación, eso significa que algo pasa con nosotros, que esto no es una situación confortable para nosotros. Y esto comienza de todo del proceso de cuestionar las creencias, porque tenemos 4 etapas de este proceso y esta conciencia es una etapa número 1, ser consciente mm. de esta perturbación. ¿Sí? Y gracias a esto sabemos que tenemos una creencia limitante. Yo pienso, Nair, que esto es difícil, ¿no? Este paso de ser más consciente, porque eso demanda mucho de nosotros, demanda nuestra Sí, atención, ¿no? Nuestro tiempo. sí, sí. Y creo que yo regreso a tener como autoconocimiento, ¿no? A estos puntos en los que impactan las creencias más potenciadoras, tener autoconfianza, tener autoconocimiento, autoestima, es una construcción difícil, o sea, es una construcción del día con día, ¿no? Entonces sí, creo que es difícil porque puede ser que no nos demos cuenta. Mm, Veíamos un ejemplo con muebles, por ejemplo, ¿no? De muebles heredados o ropa heredada exacto. en los videos pasados. Puede ser que tengamos un suéter guardado hasta el fondo del closet y no sabemos que existe. Ujú. Entonces es difícil, tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer como esta limpieza, ¿no? Sí. Esta venta de garage. Sí, eso nos lleva a paso número 2, que es cuestionar. Intentamos cuestionar las creencias, intentamos analizar y intentamos preguntar, ¿no? Y para mí podemos preguntar si realmente no soy capaz de hacer algo, si realmente soy demasiado mayor, por ejemplo. Mm, ¿Quién me dijo eso? O cuando escuché esta frase por la primera vez. Y si eso es mi opinión, mi propia opinión, la verdad. Y en este ujú. paso, cuando comenzamos a preguntarnos, cuando intentamos cuestionar las creencias, pienso que eso es muy difícil también porque demanda mucho coraje de nosotros, ¿no? Sí, sí, mucho coraje, mucha valentía, Sí, mucho esfuerzo, ¿no? Interno y, o sea, como mentalmente y físicamente. sí. Demanda mucho. Y tenemos el paso número 3, cuando decidimos si queremos cambiar esta creencia o no. Pienso que este ejemplo con la ropa o con los muebles, eso es perfecto, porque Ujú. podemos decidir que, ok, este suéter es para mí, yo voy a estar con él. Pero otras cosas yo voy a quitar de mi vida, de mi casa. Sí, sí. Creo que es como, no tengo nada más que agregar a esto, pero
sí me gustaría rescatar lo que tú dijiste. Creo que Mónica dice algo bien importante, ¿no? Cuando hay algo que no nos gusta, Mm, hay algo que nos perturba, nos vamos a sentir incómodos, pero también observar nuestro cuerpo, sí, ¿no? Creo que esto que dijiste es bien importante porque puede ser que hay algo que no es nuestro y no sabemos cómo identificarlo, pero nuestro estómago está inflamado o tenemos una opresión en el pecho. Eso nos indica entonces que estamos como incómodos en esa situación. Relacionarnos con nuestro cuerpo también es algo bien importante. vale, y eso nos lleva al último punto, que es armar mi propio catálogo de las creencias. Mm. Eso significa que yo voy a decidir qué creencias quiero tener, qué muebles quiero tener en mi casa, qué ropa quiero utilizar y qué gafas yo quiero tener de ver la realidad de mi manera propia, de mi propia manera. Ujú, estoy de acuerdo contigo. Y creo que también cuando comenzamos a practicar esto, se siente mucha satisfacción, Mm, ¿no? Como tomar como tus propias decisiones, decidir con este ejemplo de la ropa, que para quien esté escuchando solo este video, por favor regrese a los otros videos, sí. porque allá está el ejemplo más claro. Pero decidir qué es mío, qué es para mí y qué puedo compartir con las otras personas, qué quiero quedarme de esta herencia. Cuando decimos hacer un catálogo, no es literalmente tener un cuaderno y pegar fotos o cosas así, sino más bien hacer un listado de las cosas que no me hacen sentir incómoda, que no me generan este malestar, como decía Mónica, en el cuerpo, que me hacen sentir incluso mucho más confiada, más poderosa, más con ganas de hacer ciertas cosas. Entonces, no decimos o no estamos diciendo que vamos a deshacernos de todas las creencias familiares o esta herencia cultural. Más bien es que a veces hay ciertas creencias o ciertas cosas que no nos hacen sentir bien o que podemos modificar. Entonces eso es importante. No todas las creencias son limitantes para todos. Depende mucho de lo que decías, de las gafas que usemos. Exacto. Tal vez una creencia va a ser limitante para mí, pero para Mónica tal vez va a ser potenciadora o Es- lo va a ver desde otro punto de vista, porque somos diferentes, crecemos en culturas diferentes, en situaciones diferentes, pero intercambiando, conociendo, pasando tiempo con amigos, compartiendo, ¿no? Como lo hacemos nosotras, podemos cuestionar también estas creencias y Exacto, poder ver el otro lado también. exacto. ¿Por qué Mónica lo ve así? ¿Por qué yo lo veo así? Y llegar a un punto medio. Y yo pienso que dijiste una cosa muy importante y has comenzado una lista de las herramientas que nos pueden soportar en este proceso de cuestionar las creencias y de modificarlas y cambiarlas. ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo? Que tú dijiste que esto puede ser una charla con amiga, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Para mí, por ejemplo, siempre es una presencia de las personas optimistas que tengo en mi alrededor, que yo puedo no solamente aprovechar su presencia, pero puedo también aprender cómo actuar, cómo utilizar esta energía positiva y cómo lograr mis objetivos, por supuesto. Pero hay más Mm, herramientas y yo pienso que vale la pena decir sobre ellas porque eso puede ser también para una persona una gratitud, por ejemplo, ujú. o Sí. una visualización, por ejemplo, cuando comenzamos a visualizar una situación positiva en lugar negro, en lugar negativo.
y podemos visualizar una situación buena para nosotros. Creo que nada más para poder agregar un poquito, cuando tenemos la charla con nuestras amigas o cuando estamos compartiendo, como decía, nos permite ver otras realidades. O sea, nos permite ver cómo nuestras amigas están viendo la situación o el problema. Y tal vez de esa situación salga algo de lo que nosotros no nos damos cuenta. Podemos observar desde otro lugar las cosas e incluso a cuántos no nos ha pasado, ¿no? Que llegamos con amigas y es como, ay, tengo este problema y estoy pasándola muy mal y de repente nos dan su punto de vista y es como, ah, ok, no lo había visto así. ¿Mm? Entonces, creo que ese es un ejemplo claro de un cuestionamiento de creencias en un nivel mini, ¿no? Sí. Creo que es más difícil tal vez para nosotros mismos cuestionar nuestras propias creencias, pero esto que comentas nos ayuda a poder llevar este proceso de una manera un poco más, no sé, como más llevadera, más relajada, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Sí, y vale la pena saber que podemos utilizar las herramientas diferentes, que podemos probar todas las cosas para mejorar nuestra vida. Muchas gracias, sí, Naili. Puedo decirte que me encantan nuestras charlas porque yo pienso que con ellas podemos matar dos pájaros de un tiro. Podemos aprender más sobre las cosas tan interesantes para nosotros como el desarrollo personal, por ejemplo, y hacerlo en español. Podemos mejorar nuestro español. Y eso me encanta ujú, mucho. Pienso que no podemos cerrar totalmente el asunto de las creencias porque vamos a volver a este asunto durante charlas de otros asuntos, pero pienso que en esta serie de 3 videos hemos explicado mucho sobre las creencias, sobre ujú. la importancia de ellas, sobre las posibilidades de cambiarlas y mejorar nuestra vida gracias a eso. Sí, muchas gracias a ti como siempre, es muy interesante compartir contigo y como dijiste al principio, invitamos a todos los que nos ven para que puedan checar estos videos, si se quedaron con alguna duda, si quieren que ahondemos más en algún comentario, en algún punto, pónganlo en los comentarios y nosotras lo checamos y con gusto preparamos material para ustedes. Exacto. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Chao, chao. Gracias a ti. Chao, chao.